Buenos días, niños. En el día de hoy vamos a ver el logro número 7 de sociales, reconocer algunas causas y consecuencias del descubrimiento de América y los viajes realizados por Cristóbal Colón. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver cuáles fueron las causas y las consecuencias del descubrimiento de América. A continuación, vamos a ver cómo era Europa antes del descubrimiento de América y cuáles eran las creencias que se tenían sobre la Tierra. Antes del siglo XV casi todo el mundo era desconocido. Los europeos ignoraban la existencia de América y de Oceanía, y no sabían de qué tamaño eran África y Asia. Por otra parte, los americanos desconocían que hubiera más continentes. En Europa tenían unos 1200 años practicando el cristianismo, en aquel tiempo. Según la Iglesia, toda la verdad y el conocimiento estaban en la Biblia, y ésta no decía nada acerca de otros continentes, ni de otros seres humanos. Además, existían creencias de que el mundo era plano, que más allá del horizonte un barco caería al espacio infinito, de que en el mar tenebroso existían monstruos marinos capaces de destruir barcos completos y de sirenas que atraían a los marinos para luego devorarlos. Los europeos creían que la Tierra era el centro del universo, que a su alrededor giraban el Sol, la Luna y los planetas, seguidos después de una especie de cubierta transparente donde estaban fijas las estrellas. Más allá estaban los círculos de ángeles, arcángeles, serafines, etc., hasta llegar a Dios. Hacia el centro de la Tierra estaban los infiernos. Los tres continentes, Asia, Europa y África, representaban a la Santísima Trinidad, pero también creían que existían ciudades de oro, como Cibola, Quivira y El Dorado, y la fuente de la eterna juventud. Como ves, tenían una visión muy inexacta y fantasiosa del mundo. Bien, entonces, como pudimos observar hace mucho tiempo, las personas que vivían en Europa, en Asia y en África no sabían de la existencia de otros continentes como el americano y creían que la Tierra era plana, como si fuera un plato, y que en algún momento se acababa el océano y las navegaciones, los barcos que estuvieran por ahí, se iban a ir a un abismo, se perdían y se los iban a comer bestias salvajes del océano. También creían que debajo de la tierra pues estaba el infierno. Creían que Dios estaba muy cerca de ellos en la parte alta del cielo. Entonces vemos cómo todas esas creencias que ellos tenían han ido evolucionando y cambiando gracias a qué? Al descubrimiento que luego hicieron del continente americano. Pero entonces veamos cómo era Europa en el siglo XV. Europa en el siglo XV se desarrolló el periodo del Renacimiento. ¿Por qué se le llama así? Porque fue un periodo de muchos cambios. Hubo avances en las artes, en la ciencia y en las técnicas que usaban para la producción. La navegación prosperó muchísimo, especialmente gracias a que tenían unas mejoras que les permitían avanzar más hacia otros lugares sin perderse, ya que a ellos en un principio les daba miedo alejarse mucho en los mares, ya que no tenían cómo orientarse y cómo regresar a casa. Y por perderse muchas embarcaciones era que ellos tenían la creencia de que se iban al abismo y se los comían las bestias. Pero eso no sucedía, simplemente se perdían y llegaban a otras islas. Entonces, gracias a instrumentos como la brújula, que es la que nos permite orientarnos, entonces este avance significó muchísimo para ellos, ya que podían llegar hasta lugares más lejanos sin perderse y poder regresar nuevamente a su lugar de partida. Entonces, por eso se le llamó el periodo del Renacimiento, porque se caracterizó por varios avances que le sirvió a la gente para poder avanzar y evolucionar. Desde varios países europeos transportaban granos, vinos, aceites y paños, que eran como telas, a lugares de Asia y África, ya que Europa siempre se ha caracterizado por estar más avanzado. Entonces ellos producían ese tipo de cosas y las transportaban a Asia y a África. Como resultado de esta actividad,
Portugal y España, dos naciones navieras, llevaron a cabo importantes exploraciones marítimas que culminaron en grandes descubrimientos geográficos. ¿Cómo así? Como ya estaban transportando muchos productos hacia Asia y a África, entonces necesitaban llegar más rápido porque se estaban demorando mucho las embarcaciones. Portugal y España eran los lugares de Europa donde más se transportaban productos hacia allá. Entonces trajeron a muchos marineros y a muchos navegantes para que ellos les pudieran mostrar algunas rutas o alternativas para que sus embarcaciones pudieran llegar mucho más rápido al lugar de destino y no demorar tanto tiempo, ya que solo se conocía una única ruta. Entonces, gracias a estos avances fue que se pudo descubrir el importante cambio que nos llegó al descubrimiento de América. ¿Cuáles fueron esos avances científicos y culturales que se dieron en esta época? La expansión comercial de Europa fue posible gracias a que hubo transformaciones científicas y culturales que se dieron durante el Renacimiento, ya que ellos afirmaban que la Tierra era el centro del universo. Gracias a algunos instrumentos pudieron darse cuenta que no era así. ¿Por qué? Porque antes de los viajes, los europeos creían que la Tierra era plana y que el océano terminaba en un precipicio donde varios monstruos destruían las embarcaciones. Pero luego, con el descubrimiento de algunos elementos, pudieron darse cuenta de que no era así. Uno de los descubrimientos y avances que ellos tuvieron fue el uso de la pólvora para los sistemas de combate militar. Empezaron a usar pólvora como defensa de los grupos militares de cada país. También se perfeccionó la imprenta, que permitió la publicación de libros. También la difusión de pensamientos, pinturas a lugares distantes. Ya era más fácil pintar con la tinta y vender o enviar esos dibujos a otras partes, escribir libros, escribir historias de navegaciones, y por eso permitió la ampliación de la comunicación entre varios países. Y también la introducción de la brújula y el astrolabio facilitó la navegación de los barcos a lugares más lejanos y desconocidos, y esto fue lo que les permitió saber que la Tierra no era plana por completo, ya que por medio de la brújula y del astrolabio, que también es un instrumento que usamos para orientarnos por medio de los astros, pues los navegantes pudieron saber que la Tierra no era plana y que más allá del infinito podían encontrar más océano y más océano, que no sabían hacia dónde los llegaba, pero que les da un avance para pensar y descartar que la Tierra fuera completamente plana. Entonces, ¿qué pasó en España en 1492? España era un país empobrecido por la guerra que había emprendido para expulsar a varios habitantes árabes, ya que los árabes estaban dominando su territorio. La gran cantidad de gente desocupada y la necesidad de nuevos territorios y riquezas despertó en la corona española el interés de descubrir nuevas rutas comerciales a Asia. Los reyes de ese entonces en España quisieron darle la oportunidad a muchas personas que les presentaran propuestas para ver cómo podían tener nuevas rutas comerciales a Asia, llegar a nuevas islas cerca de ahí de Asia y llevar sus productos, y también llegar más rápido a los lugares donde ya estaban llevando sus productos. Entonces ellos escucharon varias propuestas de diferentes personas, pero aún no encontraban una que les pudiera convencer. Los reyes españoles apoyaron la expedición de Cristóbal Colón, quien aseguraba que la Tierra era redonda y que navegando hacia el occidente por el Atlántico llegaría a las Indias. Lo que ellos no sabían era que sus descubrimientos cambiarían el rumbo de la historia mundial. Cristóbal Colón se presentó a los reyes de España diciéndoles que él creía que la Tierra era redonda y que navegando hacia el occidente podría llegar a las Indias, unas islas.
Él no sabía que existía un nuevo continente, pero con su propuesta, que le llamó mucho la atención a los reyes, los logró convencer y ellos, con todo su dinero, le apoyaron. Le dieron varias embarcaciones, que luego vamos a ver en la próxima clase cómo se llamaban. Le dieron mucho dinero y pusieron a su disposición a los navegantes y marineros para que lo acompañaran en esa expedición. Le dijeron que tenía unos días para volver con buenas noticias. Veamos a continuación un video que nos muestra más o menos cómo fue esta solicitud de Cristóbal Colón a los reyes. En la época de 1400, un navegante llamado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Dadme 3 barcos equipados. Atravesaré el océano en 3 meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía a bajo costo. Estoy de acuerdo. Reclamad 3 carabelas en el puerto de Palos. El 3 de agosto de 1492 parten del puerto de Palos 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Bien, luego de ver que los reyes aceptan la solicitud de Cristóbal Colón, que le dan las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, 3 embarcaciones dotadas de todo lo necesario para ese tiempo de 3 meses, pues es que se da el descubrimiento de América, que vamos a ver en la próxima clase. El descubrimiento de América comienza en el año 1451, hace más de 500 años. En ese momento no se conocían todos los países y continentes que hoy conocemos. Por ejemplo, aún no se había descubierto por el mundo occidental el continente de América y los habitantes que allí se encontraban. Luego de varios viajes de Cristóbal Colón, es que Cristóbal Colón llega a América del Sur, aquí donde vivimos nosotros, y se da cuenta de que esto está habitado por unos indígenas y que pueden llegar a poblarlo por ellos los españoles. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, la tarea que tenemos es realizar los apuntes, que ya les voy a decir cuáles son, y 2, investigar y copiar un resumen muy pequeño de aproximadamente media hoja de su cuaderno de quién fue Cristóbal Colón, y si pueden pegan una imagen o una fotico de él. Entonces ya les digo cuáles son los apuntes que deben aparecer en su cuaderno de sociales. Entonces escribimos Europa en el siglo XV, escribimos esto y escribimos esto. Escribimos esto, este resumen, y el descubrimiento de América también lo copiamos. Entonces nos vemos en la próxima clase, en el encuentro por Zoom, para reforzar el tema, aclarar dudas y observar un video que les voy a mostrar.